encantada de estar nuevamente por acá en Palabra Digital. Bienvenido, José Antonio Perela. Me encanta recibirte hoy en este programa. Y encantado yo de estar aquí, Inés. Qué honor. Bueno, y así comenzamos Palabra Digital. José Antonio Perela es un administrador de empresas y es contador. Se desempeña en el área de la consultoría empresarial y colabora en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Este hombre escribe una novela, la cual él titula Ellos vivieron el país por venir. Este libro es una visión positiva y optimista que juega con el deseo de la mayoría, una Venezuela en otro sendero. Pero no conforme con ello, se dedica a trabajar un segundo libro titulado El nuevo hombre del país por venir, sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Inés, nuevamente. Lo primero que quiero preguntarte es, como comienzo siempre Palabra Digital con nuestros invitados, que trates de sintetizar cuál es el contenido del libro, de tal manera que, bueno, que todos los que vean el programa se entusiasmen a leerlo. Cuéntanos qué quisiste decir a través de esta publicación. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio de síntesis adecuado. A ver, el libro busca por lo menos 3 objetivos fundamentales. El primero, entretener. Intenté, y para mí fue importante mantener una historia fluida, movida, dinámica, divertida, no tanto por temas de humor, sino por miles de situaciones que suceden, de manera de captar la atención del lector y de alguna manera entretenerlo. Que el director disfrute con la lectura y que pase un rato agradable y que eso, disfrute de la lectura, que es lo que los lectores queremos, ¿verdad? Sentarnos, relajar un rato a disfrutar de la lectura. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es un poco más profundo y tiene que ver con, de alguna manera, dejar documentado, dejar memoria escrita a través de los relatos de este libro, de las cosas que están sucediendo y que sucedieron en este país, tanto en este proceso que ya supera los 20 años, este proceso político, como también un poquito lo que sucedió antes. Yo creo que para nosotros es fundamental, todos los que tengamos la posibilidad de hacerlo, siempre que sea hecho de manera seria, de manera además coherente, de dejar huella, registro, pruebas de lo que aquí sucedió. Será muy, muy, muy triste, Inés, y superar esto de alguna manera y que no haya quedado bien marcado en el corazón, en la piel y en el alma de todos los venezolanos, todos, lo que aquí sucedió. Desde las grandes cosas que aquí sucedieron, porque han sido grandes cosas trágicas, la mayoría de ellas, como de las pequeñas vivencias que gracias a la deformación generada por un proyecto, en mi opinión, muy malintencionado, desde su concepción, generaron en la sociedad venezolana. En este libro yo siento que logré hacer un aporte en ese sentido. Yo siento que con el relato de la vida y del desarrollo y del desenlace después de 3 de los protagonistas principales, yo hice el esfuerzo y creo que logro dejar bien sentado la manera en cómo este proceso revolucionario y los años que lo precedieron, desvirtuaron el ser humano venezolano que históricamente se estaba construyendo como un ser bueno, un ser humilde, un ser trabajador, un ser con
con defectos, con virtudes. No, en este proceso se desarrollaron personalidades perniciosas y aquí están descritas en este libro, con sus relatos y con sus historias. Más adelante podemos hablar un poco más de la composición de estos personajes. El tercer elemento que no puede dejar de existir en mi trabajo literario es sembrar esperanza. Es sembrar esperanza sustentada, porque yo soy un convencido y yo creo que de alguna manera ya estamos empezando a vivir ese transitar, quizás a través de rutas impensadas, pero es muy probable que ya estemos transitando. Yo estoy convencido de que este proceso de deterioro sistemático de la vida, de los valores, de la calidad de vida, que ha impactado tanto a los venezolanos, terminará y evolucionará a otra cosa que tiene, a juro, que ser mejor. Y esa cosa que a juro tiene que ser mejor es ese país por venir que yo describo, que quizás no va a ser idéntico al que yo describo, pero que sin lugar va a ser mejor. Y entonces este libro también siembra esperanza, contando la historia de un cuarto personaje que al principio es secundario y después evoluciona para convertirse en la protagonista de esta novela y encarnar aquello que yo considero debe ser el nuevo hombre del país por venir, es decir, el nuevo venezolano deslastrado de tanto vicio y de tanta mala influencia que tuvieron los tres primeros protagonistas, y ella encarna, por cierto, es una mujer, ella encarna a ese nuevo hombre del país por venir. Por lo tanto, la novela busca esos tres objetivos. En resumen, primero, entretener, después dejar huella histórica a través de la vida de tres personajes ficticios, pero que se parecen muchísimo a demasiada gente, huella de lo que este proceso, en especial estos últimos 20 años, dejaron en ellos. Y el tercer objetivo es dejar esperanza de que la recuperación del país pasa por la recuperación del venezolano y por el compromiso como ser humano de querer reconstruir el país. Y ahí pongo un buen ejemplo a través de la historia de esta bella persona que encarna el protagonismo final de esta novela. Bueno, hay filosofías, sabes, que nos hablan de la vida como un círculo. Yo soy una de las que defiende esta teoría. Eso querría decir que, bueno, que en la vida todo se repite una y otra vez, que nos puede parecer casi como un hecho mágico, porque, bueno, es obvio que cada 100 años desaparece por completo una población, sus experiencias, sus guerras, sus catástrofes, sus aciertos, ¿no? Y vuelve a repetirse el ciclo. Cuando tú hablas del porvenir, ¿tomas en cuenta esta posibilidad? ¿Esta posibilidad existe para ti como autor de un libro como este? Quizás salgamos de la situación que describes en el libro, pero quizás vuelva a repetirse. Es que justamente yo sé que cuando vemos la historia, y además la historia de larga data, los círculos se repiten y algunas cosas vuelven a suceder. Yo creo que la única manera de que sucedan todas las cosas buenas que sucedieron en nuestro pasado reciente y un poco menos reciente es entendiendo cuáles fueron las cosas malas que bajo ningún aspecto de nuestra sociedad puede permitir que vuelvan a suceder. Por eso por un lado. Y por el otro lado, yo soy un fiel creyente que las condiciones están dadas para que esa Venezuela, esa Venezuela en la que tú y yo crecimos, Inés, ¿no? Porque vale la pena acotar eso, no estamos hablando de una Venezuela de demasiados años atrás, es la Venezuela que se gestó desde los años 60 hasta este momento, de los años 70, quizás más bien hasta este momento. Esa Venezuela, yo creo que ya no van a haber las condiciones para que pueda regresar. Y eso a mí me llena de esperanza, porque por un lado, el venezolano que vamos a ser los responsables, ojalá a ti y a mí nos toque, como de hecho nos está tocando, un rol importante en este proceso de reconstrucción, pero digamos que
al venezolano que le va a tocar vivir y construir y evolucionar en ese país por venir, entienda claramente que los errores del pasado no los va a poder cometer. Y la buena noticia es que creo que no va a tener cómo, porque la Venezuela del país por venir no va a ser una Venezuela infinitamente rica, llena de recursos, como por ejemplo el petróleo significó para esa Venezuela en la que tú y yo crecimos. Yo creo que uno de los daños fundamentales de ese país que no vamos a poder repetir y que no vamos a querer volver a repetir fue esa bonanza infinita de recursos que sirvieron para muchas cosas positivas, por Dios, claro que sí, pero que también sirvieron para afectar demasiado el gentilicio de un venezolano que terminó siendo, como por ejemplo, esto es un ejemplo, no somos todos así, pero como por ejemplo, 3 de los personajes principales de mi novela fueron, en donde los valores, la verdad es que se perdieron, en donde los principios humanos inclusive también, en donde el dinero a borbotones lo corrompió todo, y en donde los principios de vida cotidiana se echaron a perder, cambiaron su origen. Yo creo que los círculos se van a repetir para recuperar esas características propias del venezolano que nos hacen seres tan especiales, que definitivamente, Inés, lo somos. Muestra de nuestra presencia positiva en el mundo entero con esta triste diáspora. Yo creo que los ciclos se van a repetir en positivo, no se van a repetir en negativo. En primer lugar, porque el trabajo que tú, que yo y que tanta gente en la literatura, en la cinematografía, en las artes, se está haciendo de marcar huellas de lo que aquí sucedió y que nomás nunca tiene que suceder, haga mella en el futuro. Por eso el trabajo que estamos haciendo es fundamental ahora. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque no va Venezuela, más nunca, a tener esa chequera absolutamente infinita en manos del Todopoderoso, que utilizó a discreción, como le dio la gana y para los fines que quiso durante demasiado tiempo. Ojo, y no solamente durante los últimos 20 años, yo diría durante los últimos 50. Sí, bueno, tú comienzas tu historia en el 2030. Para algunos seguramente dirán desde el pesimismo, tanto tiempo para plantearnos la posibilidad de ver un cambio. Eso no puede ser, entra la angustia, ¿no? Los acompañantes en esa situación del pesimismo, bueno, dirán que no, que esta situación no aguanta hasta allá, ¿no? Porque muchas veces los venezolanos decimos, pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar varias de las cosas que nos pasan, pues, ¿no? Y los que no voy a calificar de optimistas, pero que voy a decir que son como los más ilusos, son los que te dicen, no, el 2030 José Antonio no va a ser porque esto está ya a punto de cambiar. Tú hoy en día, como autor de una novela como esta, ¿cómo percibes esas posibilidades de cambio en Venezuela? Bueno, súper pertinente este planteamiento, porque me da el chance también de poner en perspectiva esa cifra de 2030. A ver, en el primer libro, el país en donde los personajes viven es el país por venir. O sea, es un país en donde ya se evolucionó a ese país por venir, entendiendo también que ese no es un país estático, que ese país por venir no es la panacea, ni es el lugar en donde todo se solucionó, entendiendo que ese es un país que siempre va a estar en evolución y siempre va a estar luchando con retos, porque eso nunca va a dejar de suceder. Ahora bien, yo en esa novela digo que para llegar a ese país hacen falta 16 años de un proceso constante de reconstrucción. Y en esa novela hubo muchísimo trabajo analítico, no fui solamente yo tuve un equipo que trabajó conmigo, que llegamos a las conclusiones a las que llegamos. Y sí, por lo menos vamos a necesitar 3 periodos de gobierno constante, coherente, caminando en la misma dirección para poder ya ubicarnos en ese país en ese momento.
No puede ser antes, bajo ningún aspecto. El proceso de destrucción sistemática de este país, que lleva ya por lo menos 20 años, va a requerir por lo menos 15 o 20 años más para poder reconstruirlo. Empezando por la producción petrolera, la cual para poder llevarla a los 3 millones de barriles va a necesitar de inversiones millonarias anualmente para en 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años poder llevarlo a los 3 millones que alguna vez tuvimos. Pero no solamente eso, es un tema de infraestructura, es un tema de composición social. Aquí perdimos una cantidad de talento impresionante que tenemos que recuperar y nosotros no podemos crear en las universidades talento para el año que viene. Esto es un proceso que implica la reconstrucción y la reformulación del sistema de educación completo para que dentro de mucho tiempo empiece a generar a ese venezolano más educado, más formado, mucho más enfocado en lo que el país por venir va a requerir. Así que no, es imposible que esto suceda a corto plazo. Ahora bien, para mí, hay una canción de Fito Páez que dice que lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Uh-huh. Yo lo que creo es que ese primer día, y bueno, yo creo que ese primer día ya pasó hace rato y ya estamos de alguna manera por unos caminos, como dije al principio, que yo nunca pensé que iban a ser, por unas medio trochas o por unos senderos con piedras y tal. Yo creo que ya lo estamos empezando a recorrer. Y eso va a ser lo realmente agradable, ser parte de un proceso de reconstrucción, en donde ojalá tú y yo podamos ser parte de la reconstrucción de la Universidad Simón Bolívar o del campus de la Universidad Central de Venezuela, o podamos ser testigos de el regreso, por un lado, que es algo que ya se está dando, de algunos venezolanos valiosos, como de la formación de los nuevos venezolanos que van a construir este futuro. Yo me ilusiona muchísimo ver cómo se reconstruyen las autopistas de este país o cómo se reconstruye la infraestructura turística. Claro, yo sueño con verla y con vivirla dentro de muchos años cuando esté lista, pero a mí me entusiasma aún más el proceso de reconstrucción y ver que hoy fue mejor que ayer y que mañana va a ser mejor que hoy. Ese proceso yo creo que va a generar un impulso en el espíritu del venezolano que va a sumar fuerzas y que va a convertir el proceso de reconstrucción de este país en algo extraordinario. Y casi que no obstante el gobierno que nos gobierna, porque como te dije hace un rato, ya cada vez más el poder del gobierno, al menos en términos económicos, empieza a ser casi irrelevante. Y eso es una muy buena noticia, quizás más adelante podemos desarrollarlo. Sí, hay 3 elementos claves en estos comentarios que has hecho, ¿no? Y sobre los que me gustaría también invitarte a reflexionar. El primero es el del inmediatismo que siempre ha caracterizado al venezolano, ¿no? ¿Cómo crees que en un proceso de transformación como este que plantea tu novela pudiera cambiarse esa conducta inmediatista? Eso en primer lugar. En segundo lugar, has hablado de un equipo que trabajó contigo estructurando la investigación que luego te permitiría escribir esta novela. Estoy segura que a todos los que nos ven les va a interesar mucho conocer el proceso de escritura de la novela, cómo lo abordaste. Y el tercer elemento que me llama mucho la atención, quizás por escritora y por lectora, que aquí estamos hablando de una novela. Sin embargo, pareciera que estamos hablando de un hecho real. Entonces se difumina por completo ese hilo que separa la ficción de la realidad, ¿no? Ahí tienes 3 buenas preguntas para compartir, pues, ¿no? Empezamos por la última. Quizás porque yo, bueno, estoy empezando con esta profundamente maravillosa experiencia de escribir. Por lo tanto, soy un escritor en formación, que por cierto, yo creo que también
el oficio de la escritura nunca termina de dejar de ser un proceso de formación. Pero bueno, yo soy de los pichones, yo soy de los primeros. Después de grande se me ocurrió escribir. Bueno, pues entonces hay licencias que me he dado, cómo escribir algo híbrido. Hablo de historia, hablo de cifras reales, hablo de, hablo de estudios concretos que soportan las propuestas que hago, pero todo lo hago de manera novelada y atacando obviamente la ficción. Yo la verdad es que entiendo que esto a veces presta confusión. De hecho, especialmente el primer libro, que tiene mucho tecnicismo, tiene trozos que son novela pura, o sea, una historia, tiene ficción en donde describo cosas que no existen, pero después tiene un tercer aspecto que tiene la historia de cómo se llegó a ese futuro que en realidad no existe, que es el que yo veo. Y en ese explicar de cómo se llegó, es donde yo siento que le doy la máxima seriedad al proyecto literario, porque no hablo de algo utópico, hablo de algo real. Y allí es donde incorporé, y voy allí para la segunda pregunta, incorporé, bueno, porque es que, a ver, uno no lo sabe todo, uno puede medio saber de todo, pero uno en verdad no sabe todo. Es más, uno en verdad no sabe nada. Este, esa es la realidad. Entonces, sí, yo hablé del sistema de medicina de salud pública del país por venir y a mí me asesoraron una doctora principalmente con un grupo detrás. Yo hablé del sistema de educación del país por venir y eso lo hice a través de un consejo, de un grupo que se conformó como un consejo consultivo de expertos en educación. Yo hablé de seguridad ciudadana. En el momento en que yo escribí el primer libro, en 2015, el tema de seguridad ciudadana nos estaba volviendo locos. O sea, sí, por Dios, nos secuestraban en todas las esquinas. Sí. Y lo hice con expertos en la materia que me asesoraron. Yo los escuchaba, tomaba nota, me nutría de su conocimiento y de su experiencia, y eso lo volqué. Después ellos leyeron los temas en los que ellos influyeron y todos dieron el visto bueno, o sea, lo hice bien según ellos, volqué eso en la novela. Entonces, por ejemplo, en el sector de la salud, bueno, recreo un ataque a un centro de salud, por cierto, en Pérez Carreño, allá en el Paraíso, en la emergencia. Un grupo de antisociales que llegaron porque había un compañero de ellos, bueno, hicieron un desastre. Y a raíz de allí arranco yo a describir cómo fue que ese evento transformó el sistema de salud y explico atención primaria, atención secundaria, bueno, desarrollo el tema, un tema desarrollado con el asesoramiento de un equipo que de manera maravillosa me apoyó. La primera pregunta que me hiciste tiene que ver, Inés, me acordé de la tercera y de la segunda, pero de la primera... No, bueno, yo te estaba Ahora te estoy comentando poniendo a prueba yo a el ti. tema del inmediatismo del venezolano, ¿sabes? Y bueno, nosotros siempre queremos todo para mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro, nos nosotros es? quisiéramos a un Salvador que venga para acá y se monte, y ahorita de las negociaciones de México, el helicóptero y se lleve a estos señores y ese mismo helicóptero ponga otro y que pasó mañana todo esté bien. Evidentemente, yo creo que el venezolano, todos, ya como que hemos entendido de que eso no es posible y es más, yo creo que ni siquiera es favorable que eso suceda. Yo creo que el venezolano, todos los venezolanos hemos sufrido mucho, pero mucho en este tiempo. Los que nos quedamos en este país hemos sufrido cosas impensables y ojo, y de todas las clases sociales. La gente más pudiente ha tenido problemas inmensos con sus empresas, con la estabilidad económica, con su personalidad jurídica, con el acceso a la comida, con la diáspora de sus hijos o de sus familiares más queridos. Ha habido sufrimiento incluso en ese nivel, digamos, social o socioeconómico. La clase media
es la que en mi opinión más duro ha tenido que enfrentar porque vio desvanecer una suerte de seguridad económica y de estándar de vida que era muy agradable, que no lo apreciaba mucho quizás la clase media porque no tenía real conciencia de lo que estaba viviendo. El caso es que lo ha perdido de manera además notable. La clase baja, teniendo que buscar en lavaderos o en las épocas de la escasez, filas impensables para poder obtener una harina pan casi que regalada. O como lo estamos viendo ahora, aquellos que no quieren pagar gasolina, porque la gasolina tiene un valor, pero aquellos que la quieren obtener regalada, porque entre otras cosas no pueden pagarla, tienen que hacer filas toda la noche para poder echar 20 litros al día después. Bueno, estos son golpes eh, que los que nos quedamos aquí estamos viviendo. Y eso nos ha forjado así como el latonero que le va dando forma al parachoque que estaba chocado, pero a punta de golpes, a punta de martillazo. Ni hablar los que se fueron, los que se fueron ahí de todos los colores y de todas las formas. Aquellos vejados, humillados, quemados y asesinados y despreciados por ser venezolanos. En países, por cierto, a los que le abrimos la puerta con el corazón, la puerta y el corazón, cuando a ellos les tocó emigrar para acá, países latinoamericanos en su mayoría, como otros que siendo profesionales, además muy bien formados, porque debemos reconocer que una de las cosas positivas que se logró en este país, especialmente a mediados del siglo pasado, fue una educación seria, bien formado, gente con experiencia haciendo cualquier oficio de cualquier tipo, porque se tuvieron que ir de su país y están sobreviviendo en donde sea. Eso es terrible, eso es algo terrible. Como incluso aquellos empresarios exitosos, hijos de dinero, que se fueron, emigraron, porque bueno, porque había que emigrar, porque además se convirtió hasta en una medio moda. Había que emigrar, había que irse de aquí. Intentaron emprender, porque claro, son personas que probablemente no están dispuestas a emplearse en una corporación si es que conseguían puestos. Intentaron aprender y perdieron el dinero. Yo la verdad es que de muchísimos de mis clientes que emigraron y o que emprendieron afuera, entre ellos incluido yo, que en algún momento, y es lógico y es válido pensarlo, hay que diversificar los riesgos, pues no fue mal. Yo la verdad es que tengo uno o dos casos de éxito de personas relacionadas a mí que fueron exitosos en sus emprendimientos. A la mayoría les fue mal. Y muchas de esas personas, muchas, o sea, yo personalmente ya conozco 20 o 22 familias, contabilizamos, el otro día están regresando al país. A un país que ahorita está un poco más amable, ¿no? Que el tema de la inseguridad no entendemos demasiado por qué se ha relajado, y el tema de la escasez definitivamente también. Mucha gente está empezando el camino de regreso. ¿Pero por qué? Porque sufrieron en su diáspora. Por lo tanto, este venezolano, todos estos que acabo de escribir, hemos sufrido mucho, Inés. Hemos sufrido mucho. Bueno, yo sufrí tanto que para expresar mi dolor decidí hacer algo impensado en mi vida. Bueno, sí, era un sueño acobijado, que fue escribir. Y ya llevo dos novelas escritas y estoy escribiendo la tercera y ya tengo la cuarta conceptualizada. Y lo voy a hacer para dejar registro, para mandar señales. Y ese decidí que fuese mi aporte, entre otros, para este país que tanto nos dio y que tanto nos puede dar. Yo creo que el inmediatismo es algo que definitivamente es una característica que creo que está abandonando al venezolano de hoy y que creo que podemos contar con ellos para entender que el camino es un camino, yo no quiero decir largo, pero es un camino que hay que recorrer para poder reconstruir lo que no tenemos hoy en día en orden. Sí. Bueno, estás tocando un tema que para mí es bien importante y que me gustaría, en la medida que lo desarrollemos, que lo asocies de alguna manera a la creación de tus personajes, ¿no? Muy bien. Efectivamente, como tú dices, bueno, los venezolanos todos, cada quien desde su instancia, hemos sufrido mucho, ¿no?
Sin embargo, yo siempre tratando de buscar como las posiciones de aprendizaje, siempre trato de pensar en sociedades que han sido, bueno, realmente víctimas de catástrofes espantosas que han marcado la historia de la humanidad. Y pienso que nosotros, de alguna manera, por esa vida cómoda a la que tú hacías referencia, somos generación producto de la época petrolera, de aquel famoso dicho del está barato, dame dos. Sentimos en diferentes momentos que realmente lo que nos ocurre es catastrófico. Y cuando uno lo compara, te das cuenta que en realidad no es así, ¿no? Y que quizás parte de la estampida, parte del fracaso en muchos proyectos, parte del deshacerse de muchas cosas en tu país, incluso hasta del amor mismo por el país, porque hay gente que se expresa muy mal de Venezuela, ¿no? Tú dices, bueno, ¿no será que también nuestra actitud es producto de esa facilidad con que crecimos? O sea, te hago esta acotación desde el punto de vista de plantearnos, ¿no? Que quizás lo que nos pasa, si lo asumimos como aprendizaje, ese va a ser el verdadero tesoro para ese cambio que tú propones a través de tus novelas, ¿no? Verlo como el gran aprendizaje. ¿Qué piensas de esto? Es que yo insisto que el aprendizaje es fundamental. Yo quiero pensar, o sea, yo siento que sí, por Dios, o sea, tenemos mucho tiempo de incertidumbre. Oye, pero es que algún día alguien va a tener que hacer un cuento de todo lo que hemos vivido de manera cronológica. Yo me acuerdo hace muchos años cuando empezaba a formarse la crisis eléctrica, que que los eneros siempre eran nefastos, llegamos de las vacaciones de diciembre a la oficina y resulta con un racionamiento eléctrico. Y eso fue una locura. Eso fue una locura, porque además el racionamiento eléctrico pretendían ponerlo así de repente. Ver gente hacerse rica del día a la mañana, ver la fuerza del Estado agredirte. No vale. Yo creo que el venezolano hemos recibido bastante palo. Claro, nada se compara a un evento como Hiroshima, o nada se compara al holocausto del pueblo hebreo, o nada se compara con la Segunda Guerra Mundial o con la Primera Guerra Mundial. Yo estoy de acuerdo, pero el proceso venezolano ha sido tan duro, lo que pasa es que nosotros somos sobrevivientes, Inés, que de aquí han salido probablemente la segunda diáspora más grande de la historia. Eso hay que ponerlo en contexto. No, Inés, yo estoy convencido que el venezolano está bastante preparado para empezar a reconstruir ese país. Precisamente, para mí hay una parte de la diáspora, ¿no? Que obviamente es un tema muy delicado, porque cada quien tiene sus razones y sus motivaciones para hacer las cosas, pero hay una parte de la diáspora que quizás no podríamos tomar como una respuesta inmediatista, por un lado, y por otro lado, como reflejo de otra de las características del venezolano, ¿no? Que es que cuando tenemos problemas preferimos evadirnos y huimos y que sean otros los que solucionen, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención cuando abordas el tema de las redes sociales, de gente que se ha ido del país y que a través de las redes sociales pretende dirigir a los que vivimos aquí, ¿no? Diciéndonos cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que opinar, cómo hay que accionar. En el primer libro yo menciono a esa diáspora que no fue diáspora, sino son unos señores y unas señoras que dijeron, ay, no me gusta el individuo, aquí no había problemas mayores, aquí se vivía, se trabajaba, había que calarse al tipo en cadenas a cada rato y cosas de ese tipo, ¿ok? Ay, qué asco.
y se fueron, ¿ok? Y se fueron. Y las reuniones, y yo hago mención en el libro de manera novelada, ¿no? Y las reuniones sociales entre ellos, entre esos venezolanos, era hablar mal del país. Y cuando uno iba de visita, por ejemplo, a Miami, cuando yo tuve por 25 años una casa allí, cuando yo iba de visita a mi casa, de vacaciones X, y esta gente a que uno conocía más o menos, lo veía uno con horror. ¿Qué haces tú allá? O sea, el nivel de desprecio, el nivel de rechazo, pero vacío, burdo, a Venezuela y a la Venezuela de ese momento, a mí me causaba un dolor de estómago, a mí y a mi familia entera, tan grande, que nosotros terminamos alejándonos con esas personas que conocíamos desde años. Ojo, a ninguna de esas personas le fue bien, Inés, a ninguna. Algunas de esas personas terminaron empleándose como real estate agents, o sea, como vendedores de bienes raíces, o incluso en tiendas, y eran personas pudientes aquí. A ninguna le fue bien. Y creo que 3 o 4 de esas familias tuvieron que regresar a Venezuela. Entonces, hay de todo. Hay gente que se fue porque era la moda irse, porque ¿cómo es posible que tú te quedaste allá? Hay gente que se fue por realmente por necesidad. Hay gente que se fue por motivos realmente válidos. Pero Claro. bueno, independientemente de eso, qué difícil es juzgar, qué difícil es juzgar. Pero bueno, entre una cosa y otra se conformó esta diáspora infinitamente inmensa que yo, la verdad es que no hago más que recibir dolor. Bueno, pero fíjate, Kim, en esto no se trata de juzgar quién lo ha hecho bien o quién lo ha hecho mal, porque estamos precisamente conversando a partir de unas novelas y de cuáles son las características sociales, ¿verdad?, que tú tomas como autor de esas novelas para alimentar unos personajes que luego la gran intriga es saber cómo ellos asumen un proceso de transformación personal en función de poder transformar el país, porque es obvio que si tú no cambias como individuo, tampoco la sociedad va a cambiar, ¿no? Y ese es el mensaje. Es fundamental que el venezolano, insisto, que ya tiene todas las condiciones para ser un venezolano distinto, no aquel facilista que nos formó durante tanto tiempo, sea el venezolano adecuado para poder construir este país diferente o para ser ciudadanos válidos de un país diferente. Y yo creo que es oportuno entonces quizás hablar un poquito más sobre el nuevo país, el nuevo hombre del país por venir. Así es. Y la composición de estos personajes. Claro, aquí hay que hacer un ejercicio quirúrgico para no chalequear el libro, porque, bueno, porque queremos que la gente lo lea, ¿verdad, Inés? Claro, no vamos a hacer spoiler, como se dice hoy en día con las No vamos a películas. hacer spoiler, exacto. Tú y yo le decimos chalequeo, pero bueno, fíjate, el tema, a ver, el tema del facilismo es un tema que está arraigado en los venezolanos, como bien lo estuvimos conversando, y que también puede estar arraigado en el ejercicio intelectual. Y yo me cuidé mucho de eso. A ver, aquí yo describo a 3 personajes, y voy a mostrar la carátula. Aquí yo describo en la primera y en la segunda parte del libro a 3 Yo tengo personajes. el mío. Uno de ellos es, muy bien, muy bien, muy bien. Uno de ellos es lo que coloquialmente pudiéramos mencionar como un bolichico. Es un personaje, oye, formado en la clase media alta de este país, educado con valores católicos, educado en instituciones católicas de más alto nivel, es, um, es, uh, es un personaje con principios, con una familia constituida, y este personaje tiró todo al traste con tal de hacerse infinitamente rico. ¿Ok? Y de todas maneras, él era una persona que tenía todas las condiciones físicas, mentales, intelectuales y de base socioeconómica para llegar a donde él hubiera querido. Y sin embargo, tiró todo al traste con tal de hacerse infinitamente rico. Eso ha pasado tanto, Inés, en nuestra sociedad. Eso ha sido
tan doloroso. Yo tengo un hijo de 34 años, mi hijo mayor, que tuve muy joven, por cierto, que su generación, muchachos de 4 años más y 4 años menos que él, más o menos, está conformada por decenas de personajes como Joaquín Retegui, que es mi personaje que encarna a este bolichico. Ahora, este personaje no es así de gratis, que es el mensaje que yo quiero lanzar. Yo entonces en el libro, en la primera parte, retrocedo a los orígenes de este muchacho, Joaquín Retegui, y describo a un papá de él que lo formó con los preceptos de competitividad más exacerbados posibles. Y este muchacho nació, se desarrolló, creció y se preparó en la vida para competir, no importando cómo lograr los objetivos. Entonces tampoco nosotros podemos ser facilistas de decir este muchacho es este muchacho es aquello otro. Siempre tiene que haber un origen, siempre tiene que haber un motivo. Generalmente es así, de por qué las personas son como son. Y yo traté de limitarme a lo simplista y desarrollar el concepto del motivo de por qué este muchacho terminó siendo un bolichico que mandó toda su formación a la basura y se convirtió en uno de estos malandros que ha comerciado con el dinero público de manera despiadada. Bueno, este es un personaje. El otro personaje es lo que coloquialmente nosotros llamaríamos un enchufado. Y esto es un muchacho cuya única virtud es ser bonachón, pero su real única virtud es tener una mamá que se levantó a un alto funcionario del gobierno. Una mamá buenota que se levantó a un alto funcionario del gobierno, y el poder que las hembras pueden causar en hombres básicos puede ser infinito. Y eso está relatado allí. El origen de este segundo personaje, Willard José, es ese. Una mamá que simple y llanamente enamoró a un personaje muy importante del gobierno y logró engatusarlo de manera tal de ella terminar convirtiéndose en probablemente una de las personas más poderosas del país. Y este muchacho, profundamente incapaz, profundamente ignorante, se convirtió en un tipo poderosísimo, poderosísimo y además millonario, sin él tener la menor idea del dinero que había logrado amasar. Este es el segundo personaje. El tercer personaje sí es absolutamente inédito, es un invento de mi imaginación mi buen amigo Ángel Gustavo Infante, que escribió la contraportada, la llama Superviviente. Y es un tema que a mí me apasiona profundamente porque hay una gran verdad. Aquí hay una sociedad que tiene que sobrevivir, que tiene que buscar la manera de lograrlo. Y esta muchacha, que es una mujer que yo describo aquí, es una superviviente que encontró un camino para sobrevivir. El camino que ella fue capaz de construir, el camino que ella tuvo que buscar para poder sobrevivir en una Venezuela que no le daba posibilidades de supervivencia a gente joven que quería echar para adelante. Claro, el camino que ella descubrió es un camino realmente complejo que incorpora elementos del patrocinio. Y aquí estamos hablando de la prostitución organizada de muchachas y de muchachos de la clase media que para poder seguir adelante en su vida tienen que prostituirse. Eso sucedió masivamente con jóvenes, niñas y niños venezolanos, no pobres, no paupérrimos, sino preparados que para poder pagar su universidad tuvieron que hacerlo. Por lo tanto, son tres enfoques de tres personajes que abundan en nuestra sociedad. Los bolichicos, los enchufados y los sobrevivientes. Y estos tres personajes, yo desarrollo sus orígenes que explican por qué son como son
y claro, en ese desarrollo hay toda una novela y toda una historia entretenida, y estos personajes en la novela se desarrollan, primero crecen porque empiezan, toman las decisiones que toman en su vida, llegan a la cúspide, y después, porque yo creo en eso profundamente, quien actúa mal la paga. Estos personajes, cada uno a su manera, tiene la consecuencia que inevitablemente van a tener. Así como la tienen ellos, van a tener todos aquellos que le hicieron daño al prójimo y que le hicieron daño al país. En el camino, Joaquín tiene una compañera, y esa compañera, bueno, es una muchacha como muchos de nosotros, como mis hijos, por ejemplo, que mantuvieron firme sus valores y que enfrentaron, esta muchacha en particular, con su casi con su vida, enfrentó las durezas de lo que hemos vivido aquí, y después ella termina siendo la que sobrevive, termina siendo ella la triunfadora, con una vida en ese país por venir. Bueno, yo parto de un principio, ¿no? Que no solo lo negativo nos enseña cuando tomamos un libro y hurgamos en sus historias, en sus personajes y en lo que nos cuenta esa novela, pues, ¿no? ¿Qué de positivo podemos descubrir en esta novela sobre el país que vas describiendo en ella? Absolutamente todo el capítulo 3 habla del país por venir. Cuando Andreina De Luca, que es la protagonista final de la novela, empieza a desarrollar su vida profesional, humana, familiar, ojo, enfrentando los problemas que de todas maneras va a tener que enfrentar como ser humano. Porque para mí es muy, muy importante no crear una ilusión utópica. Cuando estemos en ese país por venir, ese va a ser un país lleno de problemas también, porque es que los hay y los va a haber siempre. Y bueno, Andreina los vive, no solamente desde el punto de vista social o económico, sino desde el punto de vista personal. Digamos que todo es relativo, y yo demuestro eso. Y lo demuestro tanto en este libro como en el anterior. Digamos que el país por venir no es un país perfecto, es un país que está en construcción y en evolución constante, y que siempre tenemos el riesgo de echarlo a perder y de retroceder. Y eso es algo que siempre está latente cuando yo estoy describiendo la realidad de ese país. Pero todo el tercer capítulo habla de eso, habla de cómo es ese país, de cómo ella constituye una compañía. Hay un acto que yo, bueno, es un acto romántico desde el punto de vista profesional de mi profesión, que es la constitución de una compañía. Cuando Andreina y sus dos compañeros de universidad deciden constituir su empresa, hacen un acto de constitución que hoy en día, y que durante todo mi ejercicio de 30 y tantos años ha sido un acto absolutamente inexistente, que es la asamblea de constitución de la compañía, en donde ahí se describe algo que nunca sucede. Los accionistas fulanos y menganos se reúnen para entonces constituir una empresa cuyo objeto, cuyo capital, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese acto Andreina lo hace en vivo con sus compañeros, y ella incorpora en esa acta constitutiva una parte que bueno, ojalá algún día eso yo lo pueda ver de verdad, que se llama los principios de esta organización y el propósito de esta organización. Y allí habla de que esta organización es una organización con fines de lucro, pero es una organización que persigue propósitos que van mucho más allá del lucro, y lo pone en su acta constitutiva. Bueno, esa es una manera maravillosa de fundar a una empresa, y es una empresa que después se desarrolla y le hace mucho bien al país. Sí. Y así voy describiendo a ese país por venir, y yo estoy seguro que los lectores se van a impregnar de esa ilusión y de querer estar allí. ¿Crees que en estas novelas, en las dos, de alguna manera hay un programa de gobierno? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Allí la verdad es que sí. Allí se describe un país.
y se describe un sistema de funcionamiento del país. Yo no sé si lo queremos llamar un sistema de gobierno, pero sí se describe una manera en cómo el país funciona. Bueno, finalmente, José Antonio, dinos dónde se puede comprar El nuevo hombre del país por venir, y también aquí tengo Ellos vivieron en el país por venir, o sea, dónde se pueden comprar tus novelas, cómo pueden acceder a ellas las personas que nos vean en Palabra Digital. Gracias, Inés. Ambas novelas están en Amazon, por lo tanto son de fácil acceso tanto en hard copy como en Kindle vía Amazon, en primer lugar. En segundo lugar, están las librerías del país. No sé tanto esta, que es más reciente, pero sin duda, superando el tema del encierro de la pandemia, la vamos a poder conseguir en todas las librerías del país. Pido, por favor, vayan a las librerías y cómprenlo en las librerías. Tenemos que apoyar a las librerías. Esos son oasis que no podemos dejar perder. Y la manera de ayudarlos es comprando y todos los libros que puedan allí. ¿Ok? Y también pueden hacerlo a través de las redes sociales de la Fundación 4Ps, que es arroba 4Ps, así en letras, 4ps.org. Bueno, un placer, José Antonio, haberte recibido en Palabra Digital. Por lo que veo, vamos a hacer muchos programas más, porque vendrá la tercera novela, vendrá la cuarta novela, y podremos disfrutar de tus propuestas, no solo literarias, Un proyecto. sí, sino como ciudadano, que me consta que eres un empresario preocupado por el país y por sembrar la inquietud de que podemos ser mejor de lo que somos. Muchas gracias.